Cuba primero, Cuba después, Cuba siempre. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Nadie ignora que el debate y la transparencia son dos puntales fundamentales de un buen político. No hay político que no haya puesto su mayor esfuerzo para prepararse en un enfrentamiento con sus rivales, y es sabido que, sin la transparencia de su gestión, un buen político estaría acabado, ni siquiera podría asumir un debate con toda regla. Fidel Castro jamás debatió con nadie. Su desenvolvimiento como líder de la revolución consistió en una tribuna, aferrarse a los micrófonos e imponer sus leyes papel a mano, exigir al público que las aplaudiera y las aceptara sí o sí, cero debate. Desde el año 1959 hasta la fecha de su muerte, desplegó un monólogo impulsivo y airado que consistió cada vez más en atemorizar y distanciar. Cuba ha sido un país de caudillos. Solo salvo por breves periodos ha conseguido liberarse de ellos, pero Cuba solo ha conocido caudillos y tiranos. Con los caudillos antes de 1959 al menos se podía conversar, debatir, enfrentar. Con los dos tiranos, Fidel y Raúl Castro, eso no se produjo, sencillamente no existió. Desarmaron el pueblo físico y moralmente. Fidel y Raúl Castro jamás le dieron entrevistas extensas y de peso a los periodistas cubanos. Los periodistas en general fueron y todavía son sus enemigos. Los Castros desprecian a la prensa. Mariela Castro lo probó ampliamente con aquel reportero español que intentó abordarla con uno de sus viajes fuera de la isla. Y la prensa oficial les teme. La prensa independiente nunca se ha atrevido, y no creo que de atreverse habría conseguido ni el más mínimo acercamiento productivo. Los próximos políticos cubanos, los que tomarán las riendas del país, una vez desaparecidos los Castros y sus recuas desbríos, deberían irse preparando para el debate y para la transparencia, no por gusto ni por deseo, sino por exigencia, por principios, por sentido común inmerso en la batalla por la libertad y la coherencia democrática. Dentro de la oposición en Cuba, solo he visto debatir a Eduardo Cardet Concepción, líder del MCL, antes de ser conducido injustamente a la cárcel, y Antonio Rodiles, líder de Estado de SAT. El resto no posee coherencia discursiva ni pensamiento libre y mucho menos pueden resistir una crítica. Con Osvaldo Payá, líder fundador del MCL, se podía debatir, se podía criticar. Se lo criticó en París cuando pasó por la ciudad a su regreso de recoger el premio Sájarov. Se lo criticó a su regreso a Cuba y siempre recibía respuestas a las críticas, aunque no estuviese de acuerdo con ellas. La política no admite insensateces, promesas mal montadas, y mucho menos engañiflas burdas, ni mucho menos ñoñerías absurdas. Un buen político debe mantener su discurso coherente, medido con una realidad que pueda ser verificada por sus acreedores, pero también por sus críticos, sobre todo por estos. Hemos visto por ejemplo a Donald Trump, desde el inicio de su mandato, no solo soporta aluviones de críticas y ataques inmerecidos, además de defenderse a su estilo, jamás ha desistido a debatir. La prueba más cercana es la incómoda entrevista que le hizo José Díaz Balart recientemente y de la que salió como casi todas airoso. A Donald Trump no le asiste ningún milagro, como a otros tampoco, como no le hacía un hechizo alguno a Winston Churchill, a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher. No, por el contrario, son y eran personas kurdas de trabajo, en la guerra, en los conflictos y en más tarde en el ejercicio de sus acciones como políticos, plenos de experiencia, coraje, decisiones y esfuerzo. Ninguno de los que hoy día en el exilio cubano de Miami se autonombra bajo la caparazón de nuevos líderes, supuestos sucesores de grandes hombres y mujeres de probado sacrificio y experimentada trayectoria, le llega a los tobillos a un Jorge Mas Canosa ni a un periodista como Agustín Tamargo, al que le roban la frase Cuba primero, Cuba después, Cuba siempre, sin citarlo, sin el más mínimo escrúpulo y probablemente sin haber leído ni oído en la radio jamás ni una sola de sus tribunas. No me hago ilusiones, porque es muy probable que si no resistimos firmemente a esta banda de iluminados, oportunistas, chivatones enmascarados y herederos traidores, volveremos a caer bajo el mandato de la pandilla similar a la anterior. Siguiendo con las noticias, transición a la española o primavera cubana. Hoy en Cuba se vive una situación tan extrema como la existente en Túnez en 2010. Corrupción, pobreza, escasez, abusos policiales, represión y falta de libertades. La sociedad cubana vive un ataque continuo y visceral contra los cuentapropistas y contra muchos ciudadanos de a pie que tratan de poner comida en su mesa.
A todos aquellos le decomisan sus mercancías, les arrebatan sus ahorros y bajo cualquier justificación los expulsan de sus viviendas, donde se han asentado y creado condiciones mínimas para sobrevivir. Son acusados de acaparadores, de realizar actividades económicas ilícitas, de ser coleros, revendedores y de cuánto delito se implementa para silenciar el caos nacional. Los delitos incluyen el llamado a desacato, el enriquecimiento ilícito y la propagación de epidemias. Tratan de crear un culpable de la situación de la crisis que vive la isla, crisis causada por la corrupción endémica, la incapacidad de la jerarquía gobernante para dirigir un país, su obstinación por continuar con un sistema que ha fracasado en todo el mundo y aún más en nuestra propia Cuba, y ha llevado sufrimiento a desmanes por más de 60 años. Mientras los cubanos pasan hambre, ellos abren las tiendas en divisas, y mientras las ciudades se derrumban, ellos siguen construyendo hoteles y casas de alquiler, además del hecho insultante de que las nuevas tiendas de alimentos y productos básicos no funcionan en una moneda con la que el gobierno no retribuye a sus ciudadanos. Se suma la falta de transparencia en el manejo y destino de divisas recaudadas, sin que los ciudadanos que se gastan el dinero puedan conocer cómo se invierte y quién realmente lo fiscaliza y contabiliza. En vez de cambiar y abrir a Cuba al mundo permitiendo a los cubanos que tomen las riendas de sus vidas, el gobierno solo lanza medidas parciales y cortinas de humo, enfocadas únicamente en la sobrevivencia y en continuar explotando y robando de manera desmedida a los cubanos donde quiera que se encuentren. En Cuba se han generado actualmente condiciones explosivas y sería lamentable que la crisis desembocara en un estallido social de consecuencias imprevisibles. Hace 26 años, debido a las carencias y las ansias de buscar una escapatoria, la población habanera protagonizó el maleconazo. En aquel entonces, Fidel Castro se encontraba en plenas capacidades y supo gestionar la crisis, permitiendo la tradicional válvula de escape del éxodo de miles de personas. Hoy tenemos un presidente designado que ha demostrado absoluta incapacidad de dirección, que solo sabe repetir consignas vacías y que tiene el poder extremadamente limitado, compartido con una cúpula militar ambiciosa de enriquecerse. Pero hay otras diferencias fundamentales a esta hora crucial para Cuba. Las balsas y las fronteras abiertas están eliminadas de la ecuación. Las salidas de la isla están restringidas por la crisis del coronavirus. Hoy por primera vez, los cubanos tendrán que resolver sus insatisfacciones en su propio país. El próximo decomiso, el próximo atropello, el próximo abuso, el próximo fallecido puede ser detonantes para un desbordamiento social en cualquier lugar. Las protestas que pueden iniciarse en un barrio pueden extenderse rápidamente por todo el país, y el factor de las redes sociales añade un elemento de multiplicación de reacciones totalmente inédito en la realidad de la isla. La gente podría organizarse rápidamente en grupos de WhatsApp, Telegram o Facebook. Ante un escenario así, el control social no solo puede derivarse en las brigadas de anticoleros. ¿Cuál sería el papel de la policía y el ejército cubano? No todos los militares y policías gozan de privilegios, y esta crisis ha reducido grandemente las pocas prebendas que muchos tenían. No todos los militares y policías son coroneles o generales que viven en mansiones, pues muchos son simplemente parte del pueblo y comparten sus dificultades cotidianas. El tiempo se agota. El gobierno cubano tiene que propiciar un cambio que no conduzca a un escenario de protesta con las que ya hemos visto asomarse en las colas y barrios en los últimos días. ¿Continuará acaso la cúpula gobernante dirigiéndonos a un callejón sin salida? ¿Decidirán los militares respaldar una salida a favor del pueblo o terminarán inclinándose por la represión y la violencia en caso de que la situación se vaya de las manos? La transición española hacia la democracia es un ejemplo en el que pueden fijarse los dirigentes cubanos. España transicionó de una dictadura a una democracia moderna en pocos años y pudo lograrse, entre otras cosas, porque hubo una voluntad política de cambio, además de un importante consenso social. Hoy España es un ejemplo en el que hoy deberíamos mirar para pensar en una futura Cuba. Apostar por una salida violenta para Cuba en estos momentos no es una buena acción, que nada beneficiará a nuestros compatriotas. En las manos del gobierno está allanar el camino para una transformación radical de la economía y de la sociedad, sin traumas lacerantes para varias generaciones de cubanos. De esa decisión inaplazable dependerá el futuro de Cuba.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olviden que si quieren seguir informados con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y Cuba, por favor suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente.